Hola, imparables del saber. Bienvenidos a otro documental biográfico del canal Docencia en 9 minutos. Empecemos. Hubo un hombre que miró al universo con tanta curiosidad que cambió para siempre la forma en que lo entendemos. Su nombre se convirtió en sinónimo de genio, pero detrás del mito había un ser humano lleno de preguntas, dudas y pasiones. Hoy vamos a recorrer la vida y el legado de Albert Einstein, el hombre que nos enseñó que el tiempo y el espacio no eran lo que creíamos, sino algo mucho más asombroso. Bienvenidos a esta biografía documental. Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1879 en Ulm, Alemania. Hijo de Hermann Einstein y Pauline Koch, desde pequeño mostró una enorme curiosidad por todo lo que lo rodeaba. No fue un estudiante brillante en las escuelas tradicionales. De hecho, algunos profesores llegaron a decir que jamás lograría nada importante. Pero Einstein tenía algo más poderoso que las notas. Tenía una mente inquieta. A los 15 años, abandonó Alemania con su familia y continuó sus estudios en Suiza. Allí ingresó en el Politécnico de Zúrich, donde comenzó a destacar en física y matemáticas. Sin embargo, tras graduarse, le costó encontrar un empleo académico. Terminó trabajando en una oficina de patentes, donde, entre papeles y rutinas, concebía ideas que transformarían la historia de la ciencia. En 1905, conocido como su Annus Mirabilis, o Año Milagroso, publicó 4 artículos que sacudieron la física. El joven que parecía invisible para los académicos había abierto la puerta a una nueva visión del universo. Einstein vivió en Alemania, Suiza y más tarde en Estados Unidos, donde huyó del nazismo. Allí trabajó en la Universidad de Princeton hasta su muerte, ocurrida el 18 de abril de 1955. Sus cenizas fueron esparcidas en secreto, cumpliendo su deseo de no ser convertido en un lugar de culto. Más allá del genio de la física, Albert Einstein fue un hombre de pasiones intensas y contradicciones íntimas. Su vida sentimental, familiar y social revela a una personalidad compleja y sensible. Por ejemplo, en 1931 posó junto a su esposa Elsa y al célebre actor Charlie Chaplin en el estreno de una película. Esta imagen demuestra cómo Einstein compartió su existencia con artistas y pensadores de su tiempo. Su humanidad se expresa en sus relaciones personales y en sus convicciones. Fue amante de la paz, defensor de la justicia y padre cariñoso, pero también cometió errores dolorosos. A continuación, repasamos estos aspectos para conocer al hombre detrás del mito. Einstein conoció a Mileva Maric en la Escuela Politécnica de Zúrich en 1896. Ella era una brillante matemática serbia que resistía el tradicionalismo de la familia Einstein. En 1902, Mileva quedó embarazada de Albert, y antes de casarse con ella en 1903, la pareja tuvo en secreto una hija a la que llamaron Liserl. La niña nació en Serbia en 1902, pero después desapareció de la historia. Los historiadores creen que pudo haber muerto de escarlatina, o haber sido dada en adopción. La pareja mantuvo este hecho en confidencialidad absoluta. Tras contraer matrimonio en 1903, Einstein y Mileva tuvieron 2 hijos, Hans Albert, nacido en 1904, y Eduard, Tete, nacido en 1910. Al año de nacer Eduard, en 1914, Albert aceptó un puesto en Berlín, pero pronto la pareja se distanció. Mileva volvió con los niños a Suiza y finalmente se divorciaron en 1919. Durante ese tiempo, Einstein había iniciado un romance con su prima Elsa Lowenthal, quien sería su segunda esposa ese mismo año. Con Elsa no tuvo hijos propios, aunque trató como tales a las 2 hijas que ella había tenido en su primer matrimonio. Elsa le brindó apoyo como pareja y secretaria, pero ella moriría en 1936 tras una larga enfermedad. La relación de Einstein con sus hijos fue contrastante. Hans Albert recordaba una infancia feliz en la que su padre los cuidaba a él y a Eduard, contándoles historias en su regazo. Einstein, que se consideraba un padre cariñoso, sufrió enormemente la separación tras el divorcio. Se empeñó en mantener el vínculo con Hans y Eduard. Los visitaba, los llevaba de vacaciones y los invitaba a visitarlo a Berlín cuando crecieron. Hans, el mayor, heredó la pasión familiar por la ciencia, pero escogió la ingeniería hidráulica para ganarse la vida.
Más tarde comentó: probablemente el único proyecto al que renunció fue yo. Trató de aconsejarme, pero pronto descubrió que yo era demasiado terco y que perdía su tiempo. Esto revela a un Einstein que intentó guiar a su hijo, pero también a un padre que podía reconocer sus propias limitaciones. El caso de Edward resultó particularmente doloroso. El joven, de salud frágil, estudió medicina con la esperanza de ser psiquiatra, compartiendo con su padre largas discusiones sobre música y filosofía. Einstein se enorgullecía de esa profunda conexión intelectual y le escribió en 1930: la vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio debes seguir moviéndote, alentándolo frente a sus inseguridades. Sin embargo, en 1932 Edward sufrió un brote psicótico. En 1933 fue diagnosticado con esquizofrenia. A raíz de ello fue internado en un hospital psiquiátrico y la enfermedad iría en aumento. Einstein, devastado, se sintió impotente. Según cartas de esos años, su hijo pronto comenzó a sufrir brotes, y él mismo escribió que «el estado de mi pequeño me deprime sobremanera». A partir de ese momento, la distancia creció entre padre e hijo. Se despidieron en persona en 1933, antes de que Einstein emigrara a Estados Unidos. Luego solo se verían por última vez por carta, y Edward incluso llegó a confesarle que lo odiaba. El científico sufrió en silencio la tragedia familiar. Edward pasó el resto de su vida en hospitales mentales y murió en 1965 con 55 años. Einstein no fue solo un revolucionario científico, fue también un hombre con fuertes convicciones sociales y políticas. Desde joven se declaró pacifista. En 1914, coescribió un manifiesto contra la guerra y siempre aspiró a una sociedad basada en la cooperación, no en el nacionalismo extremo. En 1931 expresó su fe en la democracia. Mi ideal político es la democracia. El individuo debe ser respetado en tanto persona. Nadie debería recibir un culto idolátrico. Los sistemas autoritarios degeneran muy pronto. A pesar de sus ideales, la Segunda Guerra Mundial lo obligó a comprometer su pacifismo teórico. Su famosa carta a Roosevelt en 1939 instando a crear la bomba atómica surgió del dilema moral de derrotar al nazismo, no de un deseo belicista. Después de la guerra, Einstein lamentó haber participado con su firma en ese proyecto, pero expresó que lo hizo bajo la convicción de evitar una amenaza mayor. En cuanto al sionismo, Einstein apoyó la causa judía como forma de proteger a su pueblo sin abandonar sus ideales humanistas. Rechazó la idea de un Estado judío excluyente, prefiriendo una patria cultural compartida con árabes en la región palestina. En 1946, declaró ante un comité internacional: «Nunca estuve a favor de un Estado, únicamente judío». Aún así, defendió instituciones judías. Recaudó fondos para la Universidad Hebrea de Jerusalén y afirmó en 1921: «Hago lo que puedo por los hermanos de mi raza que son tratados tan mal en todas partes». En este sentido, abrazó el sionismo de reconocimiento cultural y solidaridad sin caer en el nacionalismo rígido. Otro pilar de sus convicciones fue la lucha contra el racismo. Sabedor del dolor del prejuicio, por su experiencia con el antisemitismo, condenó abiertamente la discriminación. En 1946 viajó a la Universidad de Lincoln, Pensilvania, la primera universidad negra de Estados Unidos, donde se convirtió en el primer hombre blanco en recibir un doctorado honoris causa allí. En su discurso denunció: «El sentido de igualdad y dignidad humana en los estadounidenses se limita principalmente a los hombres de piel blanca». Y añadió que la segregación no es culpa de las personas de color, sino de los blancos. Einstein abrió su casa a artistas negros perseguidos, como la cantante Marian Anderson, y apoyó causas civiles junto a líderes como Wed Du Bois. Su compromiso lo llevó incluso a colaborar con Paul Robeson en campañas contra el linchamiento. Estas acciones mostraron que el físico valía la justicia social tanto como sus ecuaciones, y que usó su fama como plataforma para denunciar la peor enfermedad de su era, el racismo.
Este retrato íntimo también revela sombras en la vida de Einstein. En el plano personal, fue un esposo al que Mileva recriminó su falta de atención. Confesó en 1909 sentirse opacada por el genio de su marido. Einstein mismo reconoció más tarde que sin ella, quizá no habría logrado muchas de sus ideas. Y durante el divorcio, le aseguró que consideraba a sus hijos la mejor parte de su vida interior. Sin embargo, su obsesión por el trabajo y sus decisiones llevaron al abandono sentimental de Mileva y de Edward. Estos sacrificios familiares fueron la parte más dolorosa de su vida. Se ha dicho que Einstein creía ser mejor padre que esposo, consciente de que el precio de su genialidad incluyó ciertas rupturas emocionales. El retrato íntimo de Einstein nos muestra a un hombre lleno de contradicciones. Era un romántico que adoraba el violín y las largas caminatas, pero también un ausente en momentos familiares críticos. Fue un pacifista convencido que más tarde ayudó a crear la bomba atómica, un idealista que ayudó a fundar una universidad judía mientras condenaba el nacionalismo, un científico eminente que se definía más como defensor de la dignidad humana. Sus cartas y actos, desde el amor por Mileva al cuidado de sus hijos hasta sus denuncias públicas, revelan a un individuo con profundas convicciones humanistas. Al concluir este viaje por su vida personal, queda claro que Einstein fue, antes que nada, un ser humano complejo, un genio con virtudes y defectos, aciertos y arrepentimientos. Reconocer sus errores, como el abandono de Edward o las tensiones con Mileva, no disminuye su legado científico, lo humaniza. En última instancia, conocer estos matices personales refuerza la admiración por Einstein. Fue un hombre de ciencia extraordinario, pero también un ser humano vulnerable, consciente de sus aciertos y cargas, cuyo otro lado nos enseña la grandeza imperfecta del verdadero genio. Albert Einstein no solo fue un científico brillante, también un gran divulgador. Entre sus obras destacan Relatividad, la teoría especial y general, 1916, donde explicó de forma accesible sus ideas revolucionarias. Mis ideas y opiniones, un compendio de sus pensamientos sobre ciencia, filosofía y sociedad. Ensayos sobre pacifismo, derechos humanos y política, que muestran a Einstein como un hombre comprometido con la humanidad. Einstein entendió que el conocimiento debía compartirse, y sus escritos fueron faros para estudiantes, científicos y ciudadanos comunes. El año 1905 marcó el inicio de la leyenda. En unos pocos meses, Einstein presentó la teoría especial de la relatividad, que demostró que el tiempo y el espacio son relativos, dependiendo de la velocidad del observador. El efecto fotoeléctrico, que explicaba cómo la luz puede liberar electrones de una superficie metálica. Este descubrimiento le valió el premio Nobel en 1921. El movimiento browniano, que probaba la existencia real de los átomos y las moléculas. Una década después, en 1915, publicó la teoría general de la relatividad, una de las mayores conquistas intelectuales de la historia. Con ella, la gravedad dejó de ser una fuerza misteriosa. Era la curvatura del espacio-tiempo provocada por la masa. Sus ecuaciones no solo transformaron la física, también predijeron fenómenos que hoy comprobamos. Agujeros negros, la expansión del universo y la existencia de ondas gravitacionales. En noviembre de 1922, Albert Einstein recibió por telegrama la noticia de que había ganado el Premio Nobel de Física de 1921 por sus trabajos sobre el efecto fotoeléctrico. Sin embargo, en lugar de interrumpir su gira de conferencias, decidió continuar el viaje. La imagen que sigue, Einstein junto a su esposa Elsa durante su visita a Japón en 1922, ilustra el momento. Desde Asia, sin el protocolo europeo, el científico recibió el premio de manera muy poco convencional. Cuando llegó la notificación oficial, Einstein y Elsa estaban a bordo de un barco rumbo a Japón. Siguiendo su plan original, Einstein optó por no regresar inmediatamente a Suecia. Según sus biógrafos, no le interesaba cambiar el itinerario por una ceremonia. Además, tras el asesinato de un amigo suyo, el ministro Walter Rathenau temió por su seguridad si permanecía en Alemania.
Para diciembre de 1922, fecha de la ceremonia, Einstein se encontraba aún en Extremo Oriente. En lugar de él, el ministro plenipotenciario alemán en Estocolmo, Rudolf Nadolny, aceptó el diploma y la medalla del Nobel a nombre del científico. Nadolny incluso tuvo que aclarar la nacionalidad de Einstein con la Academia Sueca, pues creían que era alemán. Finalmente fue inscrito como Ippazo en los registros del premio. Más tarde, en abril de 1923, el propio Einstein recibió finalmente su medalla en Berlín, entregada por el embajador sueco en Alemania, Barón Ramel, quien la entregó simbólicamente al físico en persona. Desde el punto de vista personal y social, el gesto de Einstein resultó asombroso para la época. Pocos premios de tal prestigio se reciben por delegación, pero para Einstein, la fama y los honores tenían poco valor comparados con su tranquilidad. Como él mismo consideraba, el dinero del premio era más útil para su familia que el evento ceremonial. De hecho, por un acuerdo de divorcio de 1919, Einstein ya había prometido darle a su exesposa Mileva todos sus fondos del Nobel. Al recibir el premio, transfirió el importe íntegro a Mileva, cumpliendo así con su palabra. El gesto fue interpretado como otro signo de su carácter. No buscaba vanagloria. La prensa internacional se hizo eco de que Einstein no quiso interrumpir su gira. En círculos científicos, se comentó que prefería escapar del bullicio, alejarse del centro de atención. En términos políticos, en 1922, huyó del clima antisemita alemán buscando seguridad en el extranjero. De ese modo, la decisión de no viajar a Suecia revelaba tanto su prudencia personal como su desprecio por el formalismo de los galardones. La ausencia de Einstein en la ceremonia del Nobel dice mucho sobre su relación con los premios y la fama. Por un lado, muestra que el científico se valoraba más como un ciudadano del mundo que como un académico celebrado. Ante la amenaza que sentía en Alemania, eligió seguir enseñando en Asia en lugar de hacerse de cuerpo presente ante los reyes europeos. Por otro lado, al destinar el dinero del premio a Mileva, reafirmó su compromiso familiar y su responsabilidad personal. Este episodio refleja un Einstein cuya grandeza científica iba acompañada de una actitud humilde. Para él, el reconocimiento público era secundario frente a su vida íntima y sus principios. En definitiva, el Nobel sin ceremonia ilustra su idea de la genialidad como labor interna, no como un título que deba ostentar ante multitudes. Einstein no fue un científico encerrado en un laboratorio. Fue un humanista comprometido. Luchó contra la guerra y el nazismo. Defendió los derechos civiles, levantando su voz contra el racismo en Estados Unidos. Inspiró avances tecnológicos como el GPS, la energía solar, las telecomunicaciones y la física nuclear. Paradójicamente, su famosa carta advirtiendo a Roosevelt sobre la energía atómica contribuyó indirectamente al desarrollo de la bomba nuclear. Sin embargo, Einstein siempre defendió la paz y dijo: «Si hubiera sabido, me habría hecho relojero». De Einstein heredamos algo más que fórmulas y teorías. Heredamos una forma de pensar, cuestionar lo establecido, buscar respuestas nuevas y nunca perder la curiosidad. Su relatividad cambió la manera de entender el cosmos. El efecto fotoeléctrico abrió el camino a la electrónica moderna. Sus ideas inspiran hoy a la física cuántica, la cosmología y la astrofísica. Cada vez que usamos un GPS, cada vez que miramos al universo en busca de respuestas, recordamos a Albert Einstein. Albert Einstein no fue solo un genio, fue un hombre con dudas, con errores, con un gran corazón. Nos enseñó que la imaginación puede abrir puertas más allá del conocimiento y que la curiosidad es la chispa que enciende el progreso humano. Su vida nos recuerda que, aunque el universo parezca infinito e incomprensible, siempre habrá mentes valientes dispuestas a explorarlo. A lo largo de su vida, Albert Einstein fue objeto de innumerables anécdotas que reflejan su carácter humano. Una de las más famosas cuenta que, cansado de repetir la misma conferencia, Einstein propuso a su chofer intercambiarse de papel. El científico se disfrazó de chofer y ocupó el asiento trasero, mientras el conductor dio el discurso por él. Cuando al final un profesor hizo una pregunta muy técnica,
El hombre respondió con ingenio. Esta pregunta es tan sencilla que dejaré que mi chofer, que está sentado atrás, se la responda. Esta historia, divertida y simbólica, se ha difundido ampliamente como ejemplo del humor y la humildad de Einstein. Según la leyenda urbana, el episodio ocurrió durante las giras de conferencias de Einstein a principios del siglo XX. Aburrido de repetir la misma charla, el genio aceptó la propuesta de su fiel chofer de intercambiar ropa y roles. Nadie en la audiencia, que nunca había visto a Einstein en persona, notó el cambio. El chofer impartió el discurso con soltura hasta que un académico preguntó algo que ni él sabía. Entonces bromeó mirando hacia atrás. La pregunta que me hace es tan sencilla que dejaré que mi chofer, que se encuentra al final de la sala, se la responda. La sala rompió en risas cuando Einstein llamó al verdadero científico para contestar. En la versión realista de la historia, Einstein en realidad jamás vivió ese episodio. Se trata de un cuento folclórico que se ha atribuido al físico por su fama. Sin embargo, es factible imaginar que el físico, famoso por su carácter jocoso, pudo bromear así con su conductor. De hecho, Einstein no poseía automóvil propio y viajaba siempre con un chofer. Se cuenta que compartían un vínculo de confianza en el que bromeaban sobre la fama y los recados mundanos. Aunque la anécdota sea apócrifa, sigue viva porque señala algo verdadero sobre Einstein, su sencillez y sentido del humor ante la fama. El relato encarna su carisma, capaz de arrancar sonrisas, y su humildad, lo muestra riéndose de sí mismo y de la impostura social. El puteto ficticio entre Einstein y su chofer nos habla de un científico que, pese a ser idolatrado, nunca se creyó un ente superior. En este sentido, la historia ilustra metafóricamente cómo Einstein rompía con los estereotipos. Para él, su trabajo era más importante que los aplausos y la risa más valiosa que el boato. Así, la leyenda subraya la imagen de un genio cercano, capaz de burlarse de su propio mito y de poner en práctica una sana autocrítica ante la solemnidad académica. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida y el legado de Albert Einstein. Si este documental te ha inspirado, suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte este video para que más personas descubran la magia del conocimiento. En nuestro próximo episodio, exploraremos otra gran figura de la historia y seguiremos recorriendo vidas que cambiaron al mundo. Este va a ser Isaac Newton. Él fue el científico que sus contribuciones a la física y las matemáticas sentaron las bases de la ciencia moderna. Frases célebres de Albert Einstein. La imaginación es más importante que el conocimiento. La vida es como montar en bicicleta. Para mantener el equilibrio hay que seguir adelante. No todo lo que cuenta puede ser contado, y no todo lo que puede ser contado cuenta. Con estas palabras, Einstein nos recuerda que el verdadero viaje de la humanidad es el de la mente y el espíritu. Sigamos explorando el universo, sigamos siendo unos imparables del saber.